Buenos días, queridos alumnos, con el gusto y el placer de saludarlos nuevamente, su profesor José Eric Rodríguez Sánchez, para exponer el tema del día de hoy que lleva por título ¿Qué es la historia?, el cual pertenece a Historia de México 1 de segundo grado de secundaria, cuyo eje temático también es 1 y lleva por título Construcción del conocimiento histórico. El aprendizaje esperado es que el alumno analice qué es el conocimiento histórico, qué es la historia y cuál es su función social. Sin más preámbulo, comenzamos. ¿Qué es la historia? Bueno, te puedo contar que los seres humanos, históricamente, nos hemos preguntado de dónde venimos. Los primeros hombres de la prehistoria dejaron evidencia, dejaron vestigios de su pasado, de quiénes eran ellos y a qué se dedicaban. ¿En dónde los dejaron? Los dejaron en cuevas, en pinturas rupestres, y finalmente, hacia el año 3000 a.C., inventaron y desarrollaron la escritura, con lo cual prácticamente se tuvo registro de todos los acontecimientos a través de la historia. Se pudo dejar registro de estos acontecimientos. Pero habrá que hacer la diferencia, queridos alumnos, de lo que es la historia con H mayúscula y lo que es la historia con H minúscula. La historia con H mayúscula es la materia de estudio, es decir, es la ciencia que estudia de manera científica el pasado, mientras que la historia con H minúscula son los hechos diarios del hombre, es decir, su objeto de estudio. Una vez entendida esta diferencia, podemos continuar. La historia, como les mencionaba, proviene del griego histopia, que significa historia, cuya traducción es investigación. Por lo tanto, la definición de la historia que nosotros vamos a obtener es: la historia es la ciencia social que se encarga del estudio científico del pasado. Y a manera de ejemplo colocamos la siguiente imagen. Como pueden ver, todos son ejemplos de hechos históricos o de procesos históricos que estudia la historia, que son el objeto de estudio de la historia. Y entonces la historia, nos preguntamos, ¿para qué sirve? Bueno, la historia nos sirve como un arma de conocimiento que nos permitirá precisamente conocer quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Por lo tanto, la función social de la historia es, entre otras, dotar de identidad a un grupo, a un país, a una nación. Recuperar la memoria histórica. Crear valores sociales compartidos. Y al mismo tiempo, crear cohesión social. Por ejemplo, el himno, la bandera, son símbolos que nos dan identidad y que nos hacen identificarnos como un país, en este caso, México. Pero, ¿qué es el conocimiento histórico? El conocimiento de los hechos y procesos históricos del pasado, pero investigados y publicados por los profesionales en la investigación histórica, en este caso, los historiadores. ¿Sí? El conocimiento histórico es todo este cúmulo de conocimientos que se produce de manera científica a través de la investigación histórica y que dan a publicar los historiadores. De esto abordaremos en las próximas clases un poco más sobre el oficio del historiador. Bien, hasta este momento podemos obtener las siguientes conclusiones. La historia es la ciencia social que se encarga del estudio científico del pasado. Número 2. Sirve para preservar la memoria histórica. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Su función social es recuperar ese pasado, darnos identidad y cohesión social hacia el futuro. Y finalmente, el conocimiento histórico es aquel cúmulo de conocimientos producidos de manera científica por los historiadores. Espero haberte ayudado a definir qué es la historia, cuál es su campo de estudio y cuál es su función social, para lo cual me permitiré
dejarte las siguientes actividades a realizar. Indicaciones. Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno de Historia de México. Anota el título y la fecha. Por supuesto, toma tus apuntes. Al concluir, toma la foto y envíala al grupo de WhatsApp único de Historia 2, bajo el formato que se te indicó. 1. Investiga y anota en la página 15 de tu libro de Historia 2 ¿qué es el conocimiento histórico? Número 2. ¿Qué estudia la historia? Y en la actividad número 2 realizarás lo siguiente. Investigarás y anotarás de la página 16 y 17 de tu libro de historia para qué sirve el estudio de la historia y cuál es su función social. Mucho éxito y hasta pronto. Espero tus trabajos.